nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a conversar acerca de un tema que es de gran importancia para los adventistas. El pastor Mark Finley introdujo la temática y por lo tanto yo no voy a entrar en más detalles. El mensaje del tercer ángel, él leyó el pasaje, así que no es necesario que lo leamos. Vamos a poner este pasaje en su contexto inmediato y luego partimos a un estudio un poquito más detallado. El contexto del pasaje, el contexto quizás inmediato, parte del capítulo 12, 13 y 14. Esta es la historia del conflicto en los últimos días. Y hay que ubicar estos versículos, capítulo 14, 6 al 12, dentro de esos pasajes. El capítulo 13, vamos a comenzar con el 13. El capítulo 13 nos presenta el conflicto en su etapa final. El dragón se está preparando para atacar al remanente y consigue dos aliados, necesita asistencia. Él toma y usa a la bestia que sale del mar, que representa la iglesia durante la Edad Media, y luego va a utilizar también una bestia que sale de la tierra, representando dentro de la interpretación historicista el protestantismo según su expresión en América. Y él va a tomar esos dos y los va a usar. El capítulo 13, los últimos versículos, ya estos aliados están apoyándolo y él va a moverse a fin de conquistar el planeta y que la tierra entera le sirva. El ataque es contra el remanente, hay una amenaza de muerte. Y luego llegamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14 Juan tiene una visión de al pueblo de Dios en Sión, bajo la protección del Cordero y del Padre, bien protegidos. Es decir, aunque el enemigo está planeando y ha lanzado este ataque contra ellos, el capítulo 14, versículos 1 al 5, dice, son intocables. Ellos están bajo la protección del Cordero, todos reunidos espiritualmente hablando en el monte de Sión. Y la pregunta es, ¿y cómo llegaron allí? ¿Cómo fue que se reunieron? Y esa pregunta se contesta con los mensajes de los tres ángeles. Explica cómo se reunió el remanente, el pueblo de Dios. Y el capítulo termina regresando a la historia con la segunda venida de Cristo. El enemigo está por atacar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios está bien protegido, entonces se le explica cómo el pueblo de Dios se unió allí y finalmente viene la segunda venida de Cristo. Lo que yo voy a sugerirles a ustedes en esta mañana es que estos tres mensajes tienen que ser enfocados desde la perspectiva de cristológica, es decir, deben ser predicados teniendo a Cristo en el centro. Y yo les voy a sugerir que los mensajes son acerca del Evangelio eterno. Y les doy rápidamente alguna evidencia de que esto es así. El primer mensaje, el ángel va predicando precisamente el Evangelio eterno. El segundo mensaje, yo le voy a sugerir a ustedes que es la proclamación de un evangelio falso. Evangelio falso. Pero el anuncio es que ese evangelio falso va a fracasar y que el evangelio eterno va a triunfar. En el tercer mensaje, en el versículo 10, usted tiene una referencia al Cordero, a Cristo Jesús. Allí tiene el evangelio. Y el versículo 12 nos lleva de regreso a identificar al pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, que yo voy a interpretar en términos de aquellos que han puesto su fe en Jesús como su Salvador personal y han sido justificados por la fe. Así que usted tiene obediencia, los 10 mandamientos,
y fe. Con esta perspectiva en mente, vamos a conversar un poco sobre los tres mensajes. Yo no voy a hablar mucho del primero porque el pastor Mark Chenley hizo un trabajo muy bueno, excelente, desarrollando la temática. Pero sí hay varias cosas que yo debo enfatizar ahí, de manera que nos preparemos para los otros dos mensajes. Cuando el ángel aparece, él está predicando el evangelio eterno. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio eterno? Bueno, usted lee los comentaristas no adventistas y ellos, la mayor parte de ellos van a decirle que este evangelio que está Juan, al cual Juan se está refiriendo ahí, no es el evangelio de Pablo. Esto es el evangelio del juicio de Dios contra el impío. Y ellos lo basan en el hecho de que los siguientes ángeles van a hablar del juicio. Así que ellos dicen, esto no es acerca de la salvación en Cristo, esto es de la condenación del malvado. Una perspectiva muy estrecha. Porque es cierto que Juan ahí no explica lo que es el evangelio eterno. Pero si usted lee el libro de Apocalipsis, de principio a fin, usted va a encontrar que el evangelio eterno corre a través de todo el libro. Es decir, que cuando Juan habla del evangelio eterno, él sabe de lo que está hablando. Y es precisamente en el primer capítulo de Apocalipsis donde usted encuentra el evangelio. El versículo 5, ¿no? El versículo 4, Juan está saludando a nombre de la deidad, está saludando a los miembros de la iglesia y menciona al Espíritu Santo, menciona al Padre, entonces introduce a Jesús. Y cuando introduce a Jesús, concluye con una doxología alabando a Jesús. ¿Y por qué lo alaba? Porque Él nos libró de nuestro pecado por medio de su sangre, su muerte expiatoria. Ahí lo tienen. Eso es en un versículo el evangelio eterno. El evangelio eterno es que Cristo vino, dio su vida por mí. Y yo lo acepto a Él como mi Salvador por la fe. Es por medio de la muerte de Él que soy salvo. Y si usted quiere otro versículo, añadimos uno más rapidito. Está en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Es la escena del trono de Dios. Dios tiene un libro en la mano y se está preguntando quién es digno de tomar el libro. Y aparece de pronto, ¿quién aparece? El cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Y él toma el libro. Y cuando él toma el libro, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes estallan en alabanza. Y dicen, digno eres, oh Cordero. Digno eres. ¿Y por qué es digno? Digno de tomar el libro, de tomar su señorío, de sentarse en el trono de Dios como rey en oposición a Satanás. ¿Por qué? Y él dice inmediatamente, porque tú redimiste a seres humanos por medio de tu sangre. Y la sangre del Cordero corre por todo el libro de Apocalipsis. Así que si usted quiere saber dónde está el evangelio en el libro de Apocalipsis, todo lo que tiene que hacer es buscar los versículos donde se menciona al Cordero que fue inmolado. Ahí lo tiene. Así que cuando Juan dice el evangelio eterno, él se está refiriendo a ese plan de salvación que es la eternidad. Dios, la deidad, configuró en su mente de cómo salvar al ser humano. Y cuando llegó el momento, Jesús vino, nació, creció, dio su vida, y el evangelio eterno que había estado guardado en la mente divina entró a la historia y se hizo audible y visible. Evangelio eterno. Después que usted predica el evangelio, lo siguiente que usted tiene que hacer, si usted es un buen predicador, aunque no sea un buen predicador, si usted está predicando el evangelio, usted concluye con un llamado. Y eso es lo que usted tiene en el siguiente versículo, el llamado. Juan
usa imperativos, el ángel usa imperativos, predicó el evangelio eterno y ahora viene el llamado. Y les dice a la raza humana, adorad a Dios. Es decir, tomad al Dios bíblico, que es un Dios trascendental, glorioso, majestuoso, que cuando el ser humano se confronta con él es sacudido porque él no es una criatura. Tomad a ese Dios y rendirse a él, un llamado a aceptar al Dios bíblico. Luego dice, dad gloria a Dios. Noten ustedes que es una frase, dad gloria, un verbo dar y el sustantivo gloria, no el verbo glorificar, sino dar gloria. Y en los pocos pasajes en la Biblia donde usted encuentra esa frase, básicamente significa dar gloria a Dios reconociendo que Él es un juez justo. Justo. Que cuando Él dice, tú eres pecador y lo que mereces es la muerte eterna, el pecador movido por el Espíritu a un arrepentimiento dice, tú eres justo. Eso es lo que yo merezco. Pero el Cordero tomó mi lugar. Porque todavía tenemos la oportunidad de tomar al Cordero. La hora del juicio ha llegado. Brevemente. La referencia es al juicio investigador. Es el juicio que toma lugar poco antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual hay oportunidad de arrepentimiento. Y tipológicamente estaba representado por el día de la expiación. El día de expiación era un día de juicio. Esto es algo que no solamente los adventistas decimos, pero los judíos lo decían y hay muchos eruditos no adventistas que aceptan que tipológicamente el día de la expiación es el día de juicio. Bueno, si usted va al capítulo 11, versículo 19, que es el pasaje que introduce estos últimos capítulos 12, 13 y 14, si usted va allí tiene la referencia al día de la expiación. Juan dice, el cielo se abrió y vi el lugar santísimo en el santuario celestial y vi al arca del pacto. El día de la expiación viene, el día del juicio viene. Ese es el anuncio que hay allí. Pero en el capítulo 14, versículo 7, le dicen, ya llegó. Aquí está. Comenzó. El día de la expiación comenzó. Es la última oportunidad que tiene la raza humana para aceptar la sangre del Cordero. Y entonces viene el tercer imperativo. Adorar. Adorar a Dios. Hay una competencia. El querubín caído quiere ser adorado. Adoren a Dios, porque Él es el creador de todo. Y allí se inyectó en forma directa casi una cita del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento tiene son muchos propósitos, tenía y tiene el propósito de que no nos olvidemos que Dios es el creador. Él es el creador, no Lucifer. Y por lo tanto, como creador, Él es digno de ser adorado. El pastor Mark Finley habló mucho de esto, así que yo voy a dejarlo ahí. El segundo mensaje, pues, es un anuncio bonito para el pueblo de Dios. ¿Verdad? Es buenas nuevas para el pueblo de Dios. Babilonia ha caído. Va a caer, Babilonia ha caído. ¿Qué es Babilonia? Yo voy a decir en una frase, Babilonia es un falso mensaje proclamado por una falsa Trinidad. Es el falso evangelio. Y este mensaje anuncia que ese evangelio va a colapsar y el evangelio eterno es el que va a triunfar. Babilonia. Es una invención satánica, ¿no? Es lo más grande que Lucifer va a crear en este planeta. Algo increíble. Para entenderlo, uno regresa al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 11, donde por primera vez aparece Babilonia. ¿Y con qué está asociada Babilonia? Con el esfuerzo humano por sobrevivir, por vivir por sí mismo. Eso es lo que usted tiene en la historia de la Torre. El ser humano movido a autosuficiencia, independiente de Dios. Yo puedo hacerlo, ascendiendo al cielo
por ellos mismos, o por lo menos intentando hacerlo. Y esta característica de Babilonia va a acompañarla a través de todo el Antiguo Testamento. Y si usted va al pasaje que yo creo que es el pasaje clave en todo esto, Isaías 14. Isaías 14 es acerca de un anuncio de la caída de Babilonia, del rey de Babilonia, del orgulloso rey de Babilonia. Un anuncio de caídas también. Pero en medio de esa discusión de Babilonia, de pronto aparece la historia de la caída de Lucifer. Es como que Isaías nos está diciendo, el rey de Babilonia, el imperio de Babilonia, es la expresión histórica de los anhelos de este querubín caído. Eso es lo que usted tiene, la expresión histórica de su anhelo de ser como Dios, de ser adorado como Dios. Y ahora al fin, Lucifer crea lo que a menudo se llama la Babilonia mística, el antitipo. No es la Babilonia política, es el antitípico. ¿Y qué es esto? Bueno, esta es la invención de él. Es una trinidad corrupta, formada por la bestia que sale de la mar, que está herida y él la va a sanar, que sale de la mar. Es el cristianismo apóstata de la Edad Media, y luego la otra, la bestia que sale de la tierra, que es el protestantismo apóstata representado por Norteamérica. Es decir, lo que usted tiene aquí es él reuniendo el cristianismo apóstata. Eso es todo lo que hace, reuniendo al cristianismo apóstata, convirtiéndolo en uno. Es un movimiento ecuménico, pero es un movimiento ecuménico que apoya la corrupción doctrinal del cristianismo, los convierte en uno. Pero el mundo no es solamente cristiano, y la agenda del dragón es global. Así que el tercer componente, que es el dragón, la bestia de la mar, la bestia de la tierra y el dragón personalmente se va a involucrar con el resto del mundo para unirlo, para que acepten el evangelio corrupto del cristianismo apóstata. ¿Y cómo va a ser eso? Porque tenemos tantas reuniones, religiones allá afuera, y filosofía, y ateísmo, y secularismo. ¿Cómo va a ser eso? El capítulo 16, 13 y 14 dice que lo hará por medio de espíritus de demonios, que harán grandes milagros. Podemos esperar cambios radicales en el mundo religioso y político del mundo. Radicales. Si hay algo que cambia la mente del ser humano de la noche a la mañana, es lo sobrenatural. Y él se transformará aún en ángel de luz, y entendemos también que va a aparecer como Jesús. De manera que él va a persuadir al mundo a que promuevan la agenda del cristianismo apóstata. Por lo menos va a tratar. Va a tratar. Pero el texto dice que va a fracasar. Babilonia va a fragmentarse de nuevo, dice Apocalipsis. Se va a dividir de nuevo en los tres pedazos que lo componían poco antes de la segunda venida de Cristo. Babilonia ha caído. Buenas nuevas. El evangelio de Cristo Jesús es el que triunfa siempre. Y ahora llegamos al tercer mensaje, el más complejo, el más difícil aún de predicar. Quizás porque hemos puesto los énfasis en el lugar inapropiado, supongo yo. Pero el mensaje comienza con una advertencia. El mensaje, de hecho, es una advertencia al ser humano. Es como que Dios de pronto abre su corazón al ser humano y les dice, no acepten el mensaje de Babilonia.
No se identifiquen con la agenda babilónica, porque lo que viene va a ser muy triste y lamentable. Yo les voy a explicar, le dice lo que va a pasar para que ustedes se salgan de ahí, y el llamado va a venir luego, salgan de Babilonia. Porque lo que viene es terrible para Babilonia. Terrible. Y él específicamente, hablando de los símbolos de lealtad, te dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de ella. Es el condicional. Lo hacen ustedes, el condicional. Si tú haces esto, y no tienes que hacerlo, no es necesario que lo hagas. Yo no quiero que lo hagas. Lealtades. La crisis final es acerca de decisiones finales, inalterables. Escoger a quién el ser humano va a ser leal. A la agenda que está promoviendo globalmente el dragón, o a Cristo y al Padre. Lealtades. Y aquí se toma como símbolo específico de lealtad la marca de la marca. La marca, pues, como les acabo de decir, es un símbolo de lealtad. Es decir, lo que se le está diciendo es: si tú escoges ser leal al movimiento de Babilonia, esto es lo que va a pasar. Pero esa lealtad, nosotros correctamente la hemos interpretado como una referencia al domingo. De la misma manera que el mensaje del primer ángel tiene una referencia al sábado como sello de Dios, este mensaje tiene una referencia a la expresión visible de esa lealtad. El sábado es la expresión visible de nuestra lealtad a Dios. El que guarda el sábado no puede esconderse, le sirve a Dios. El que guarda el domingo no se puede esconder, le sirve a otra autoridad. Y este asunto del domingo es sumamente importante, quizás más importante de lo que nosotros hemos pensado en el pasado. Por lo menos nos lleva a reflexionar un poquito más acerca de esta temática, ¿no? El domingo, nosotros siempre nos hemos referido al domingo como el día de reposo falso, en oposición al sábado como día de reposo bíblico. Y esto, pues, obviamente es cierto, ¿no? Estamos hablando de que Dios descansó en el séptimo día. Así que el domingo es un día de reposo, pero yo le estoy diciendo esta mañana que hay algo más. El domingo es día de adoración. El sábado es el verdadero día de adoración. El domingo es el falso día de adoración. Y aquí yo quisiera que ustedes me permitieran reflexionar un poquito sobre Lucifer. Este asunto del domingo es algo, esta es una invención increíble de Lucifer. Quizás es uno de los momentos de más creatividad en la mente malévola de este ser. Porque, ¿qué sucede? Yo quiero que ustedes vean la conexión entre esto y lo que han sido los anhelos y el sueño del querubín caído. Nosotros podemos resumir las intenciones de Lucifer, de este querubín, en dos áreas. La primera es la ley de Dios. Él piensa que Dios es injusto, la ley es injusta, hay que hacer cambios. Y la segunda es su aspiración a ser como Dios y a ser adorado. Dos elementos fundamentales en la agenda del querubín caído.
Y ahora, con esto que nosotros llamamos el domingo, él creó algo poderosísimo. Él tomó esos dos sueños que él tiene, esos dos anhelos, él tomó su agenda y la ubicó en algo tan sencillo como el cambio del sábado al domingo, algo muy sencillo. Una sola acción. ¡Puf! Y logró las dos cosas que él se proponía. Cambió la ley al domingo. Y cuando la gente acepta el domingo, hay la adoración falsa. Hay la adoración falsa. En una sola acción, las dos acontecen. Y la verdad es que si usted mira al cristianismo hoy en día, usted tiene que decir que pues, ha sido muy exitoso, muy exitoso. ¿Qué te digo yo? El 90% del cristianismo, quizás, adoran el domingo. Parece que ha sido exitoso. Pero el Señor dice, no lo hagas. No te pongas de parte de las fuerzas del mal. No adores a la bestia, ni al dragón, ni a la imagen, porque algo terrible viene para aquellos que la van a adorar. Y aquí viene la parte compleja del mensaje, ¿no es cierto? Dice aquí, ese individuo beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Bueno, palabra fuerte, ¿no es cierto? La gente dice, esto hay que cambiar. No hay nada que cambiar aquí. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel? El ángel está tratando de ayudarnos a nosotros a entender qué es la ira de Dios. ¿Qué es eso? Porque nosotros sabemos de la ira humana, irracional, cruel. Pero ¿qué es la ira de Dios? Y el ángel le dice, bueno, la ira de Dios, puedes compararla con esto. La ira de Dios es como vino. Vino. Un vino al cual no se le ha echado agua, no ha sido diluido. Pero ese vino se le han añadido especies para aumentar su poder intoxicante. Y ese vino el Señor te lo va a dar. ¿Qué tiene que ver esto con la ira de Dios? Porque, pues, literalmente la ira de Dios no es darle un vaso de vino a la gente. ¿Qué tiene que ver esto con? Y yo les sugiero a ustedes que lo que el ángel está diciendo es, la ira de Dios se parece al vino sin mezclar. Porque en el juicio final, esa ira no está mezclada con misericordia. No está mezclada con misericordia. Tendrá su efecto poderoso sin misericordia. La segunda imagen es el ángel dice, podemos también comparar la ira de Dios con ¿qué cosa? Con fuego y azufre. Es decir, la ira de Dios atormenta al pecador que no se arrepintió. Y ahí está el verbo, atormentar, lo atormenta. Es decir, ¿qué quiere decir atormentar? Eso lo que significa es que va a tener un dolor sumamente intenso sobre el cual no tiene control. No hay forma de que él se pueda liberar de ese dolor tan intenso que tiene en el alma. Y entonces Juan le dice, y te lo comparo para que tengas una idea de lo que pasaría si encima de ti te cayera fuego y azufre. Terrible dolor. Terrible dolor. Y ese fuego y azufre, dice él, lo que va a hacer es que va a quemar
todo y lo único que va a dejar finalmente es humo, humo. Va a arder por siempre hasta que no haya nada más que quemar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la ira de Dios contra el malvado se expresará en la muerte eterna del malvado. Totalmente extinguido, como el fuego y el azufre extinguen el objeto que están consumiendo. Esas son las imágenes que le está dando. Pero de pronto yo leo aquí que dice, y serán atormentados delante de los ángeles del Cordero. Esa frase, delante de los ángeles del Cordero, es una frase que los comentaristas luchan por tratar de entender, porque la verdad del caso es que si usted la lee superficialmente, pues le da una impresión terrible, ¿no? Ahí están estos individuos siendo atormentados y los ángeles y Cristo están mirando y diciendo, tú te mereces eso. Esa es la impresión que alguna gente le da y dice, ¿eso es lo que está ahí? No, eso no es lo que está diciendo ahí. ¿A qué se refiere esa frase? Y yo, pues, tratando de entender esta frase, estas cosas uno tiene que orar porque pues uno no tiene sabiduría humana ninguna que pueda entender estos misterios. Orando, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender. Y un día dije, mirando el versículo, dije, pero esto no es tan complejo, esto es muy sencillo. Muy sencillo. Si yo les digo a ustedes, yo les voy a dar una frase. Y yo quiero que ustedes, cuando escuchen esa frase, me digan en qué yo estoy pensando. En qué yo estoy pensando. Así que si yo le digo la frase, Jesús y los ángeles, y le pregunto, ¿en qué yo estoy pensando? La mayor parte de ustedes, como adventistas que son, van a decir, estás pensando en la segunda venida de Cristo. Ahí lo tienen. Este versículo nos está diciendo a nosotros que en el juicio final Jesús va a aparecer delante de todas las fuerzas del mal a través de la historia. Porque en su segunda venida solamente los malvados que están vivos lo ven. Pero Él quiere que todos los malvados lo vean. Y esta frase lo que nos está diciendo, en ese momento Cristo va a hacer una aparición, una manifestación a los ejércitos del mal. Una aparición. Ellos todos lo van a ver. De eso es que habla esto. Yo quiero que ustedes vean lo que dice el texto. Sí, el texto dice atormentados, es decir, no tienen control del sufrimiento que tienen, delante de los ángeles y no dice de Jesús, de Cristo, del Señor, no dice eso. Delante de los ángeles y del Cordero. Cordero. Gloria a Dios. Este es maravilloso. El Evangelio, ahí lo tiene. El Evangelio. ¿Qué le dije yo hace un momento? En el libro de Apocalipsis, el Evangelio está encarnado en el Cordero que fue inmolado. Ese es el Evangelio. Y lo que Juan nos está diciendo es que los impíos van a mirar y van a ver al Cordero. En el juicio final, Dios va a llevar a todos los malvados, incluyendo las fuerzas del mal, los va a llevar de vuelta a la cruz. Ellos verán al crucificado, al Cordero. Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que ven cuando miran el Cordero? Ven el amor
inconmensurable de Dios. Ellos se dan cuenta que las acusaciones del dragón y todos ellos contra Dios como un Dios injusto son falsas. Que este Dios que están mirando allí es en verdad un Dios de amor. Esta es la mejor evidencia que Dios puede presentar en el juicio. Esta es una escena del juicio. Y la evidencia que Dios presenta es al Cordero. Lo que sucedió en la cruz del Calvario. El amor se despliega delante de los malvados y ellos ven su relación con este Cordero al que rechazaron. Así que aquí le hago una sugerencia que pues usted tiene que llevársela con usted y pensar un poquito sobre ella, pero esta es mi sugerencia. Lo que atormenta a los malvados es el amor de Dios. El amor de Cristo Jesús que llena el corazón de los redimidos de gozo y alegría. Es el mismo amor que llena al impío de angustia y dolor. ¿Por qué? Porque al ver ese amor, la conciencia se despierta. Se dan cuenta de la vida que han vivido. Pero por sobre eso, se dan cuenta que Dios no es como ellos pensaban y que han perdido la oportunidad de pasar la eternidad con ese Dios de amor. Ellos sienten como nunca antes que han sido abandonados por Dios porque ellos lo abandonaron. Y el tormento y la angustia es sencillamente indescriptible. Y si tienes duda de que esto es así, yo te invito a que vayas a la cruz y mires a Jesús, quien dijo, tengo sed. Y ellos pensaron que era agua. Pero él estaba hablando de la angustia profunda que tenía en su corazón al ser separado del Padre y del Espíritu Santo. Esa es la angustia de Jesús. Al punto de que Mateo dice que él gritó, oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esta separación de un Dios de amor, de compasión y de misericordia que oprime el corazón de Jesús y habrá de oprimir el corazón de los malvados. Ellos sentirán la angustia que Jesús sintió en la cruz, aunque la de Cristo fue mucho mayor, porque ellos van a sentir la angustia de ellos, pero Cristo sintió la angustia de todos los pecadores separados. Ahí tiene el Evangelio en el tercer mensaje. Ahí tiene el Evangelio. El Evangelio va a derrotar las fuerzas del mal. El Evangelio va a reconciliar al cosmos de nuevo. Es la cruz la que nos reconcilia con Dios. Esto no es nuevo. Nosotros siempre hemos enseñado que lo que va finalmente a cerrar el conflicto cósmico es precisamente el amor de Dios. Elena White, en El conflicto de los siglos, describe este momento, sin referirse a este versículo, ella describe este momento. Y dice que cuando las fuerzas del mal vienen, el trono del Hijo de Dios sube sobre la muralla de la ciudad. Y allí está Jesús en toda su gloria. Y entonces ella añade, como sorpresivamente, ella añade, detrás de él está la cruz, la sombra de la cruz. Aleluya, sombra de la cruz. La cruz derrota a las fuerzas del mal. Y los lleva a caer de rodillas y a reconocer que Dios es justo de verdad. Qué maravilloso mensaje tenemos, hermano. No es un mensaje en contra del domingo, es un mensaje a favor del sábado.
No es un mensaje en contra del evangelio que ellos tienen, es un mensaje que proclama el evangelio eterno. Es un mensaje positivo porque desde principio a fin es acerca del evangelio. Y cada uno de ustedes que me están oyendo, yo les voy a solicitar que en todo lo que hagan pongan a Jesús y a la cruz en el centro. Los sermones que prediquen, los versículos que estudien, los estudios bíblicos que den, todo debe demostrar que Cristo está en el centro de la experiencia adventista, en su oficina, en la escuela donde usted trabaja, en el edificio donde usted trabaja dentro de la iglesia. Convirtamos todo lo que es adventista en una expresión del evangelio eterno por palabra y por acción. Salgamos sin temor ninguno. Prediquemos el evangelio eterno. Dios te guarde. Yo puedo seguir hablando. Me pagan para hablar y después me pagan para que me calle. Agradecer al pastor Ángel Manuel Rodríguez por esta presentación profunda de un tema necesario conocer en estos últimos tiempos sobre el mensaje de los tres ángeles. Gracias,